En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba bandera ni arboladura, y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazo, los filamentos de medusa y los restos de cardumen y naufragio que llevaba encima, solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien lo vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar y sólo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece a los primeros párrafos del relato breve El ahogado más hermoso del mundo, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Este cuento, de 1968, forma parte a su vez del libro La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, publicada algo más tarde. En él, aparte del mito del gringo, el escritor colombiano nos muestra el despertar de las conciencias a través de un hecho fortuito, o cómo la reacción ante una circunstancia casual nos pone en el camino que va desde la apatía a la búsqueda de la libertad. Buenas tardes, amigas y amigos, soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 42. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Y es que el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, como a él mismo le gustaba puntualizar, hace justamente 96 años, nació Gabriel José de la Concordia García Márquez, en el municipio de Aracataca, al noreste de Colombia. El hijo de Eligio García y de Luisa Santiago Márquez y Guarán, la original historia de cuya relación inspiraría la novela El amor en los tiempos del cólera, fallecería el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. El prolífico escritor, conocido por Gabo, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos, también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, crítica cinematográfica y memorias. El autor de 100 años de soledad, primer gran éxito publicado en junio de 1967, recibió en 1982 el Premio Nobel de Literatura, concedido, leo textualmente, por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, reflejando, a su vez, la vida y los conflictos de un continente. Más pronto de lo que crees, te parecerá tan solo una tarde melancólica, una tarde de soledad perdida en la memoria. Cita de Roberto Bolaño. Sobre mi cabello trémulo mueren las sombras de una tarde, que ni risa ni relámpagos ha tenido, solo aterido guijarro que han hecho crujir mi espalda con su aliento de guadaña. Camino arrastrando el acero del cielo por una calle sin árboles, sin contenedores donde rebuscar los sueños que alguien tiró. Miro mis pies sucios y heridos de ausencia. Decido seguir sobre ellos, llegar,
a cualquier sitio, a un zaguán lleno de verdades, al muro donde de soslayo están expuestas todas las esquelas, allí donde añorar pueda sin grillete. No quiero echar raíces donde no me esté permitido esperar la llegada incesante de recuerdos. Creo que todos, amigas y amigos, consideramos que la mejor tarjeta de presentación de un poeta, de una poeta, es su propia obra. A este respecto, el que acabo de leer es un poema que forma parte del último libro publicado por una invitada muy especial en la estantería de hoy, la cual, por otra parte, pocas presentaciones necesita. Efectivamente, se trata de nuestra querida amiga Pilar Alcalá García, y estamos hablando de su tercer poemario, Callada está la tarde, de la editorial sevillana Anantes. Presentado en noviembre durante la pasada Feria del Libro de nuestra ciudad y posteriormente en Noche del Baratillo, volverá a hacerlo el próximo día 14 de marzo en el excelentísimo Ateneo de Sevilla. No es la primera vez que Pilar nos visita en nuestro programa. Como especialista en la lengua, la literatura y la cultura italiana, estuvo hablando para todos nosotros ya en 2 ocasiones anteriores, una sobre la obra del gran Dante Alighieri y otra acerca de Pinocchio, inmortal personaje de Carlo Collodi. Pilar Alcalá, licenciada en Filología Hispánica, es secretaria de la Asociación Colo Bécquer en Sevilla, así como presidenta de la institución literaria Noche del Baratillo, decana de nuestra ciudad, una agrupación que gracias a Pilar y a su incansable labor, junto a la de sus miembros, hombre y mujer entregados a la literatura con mayúsculas, sigue siendo un referente en el mundo cultural hispalense. Como hemos comentado anteriormente, hoy Pilar nos hablará de Callada está la tarde, título que toma de un poema del gran poeta sevillano Onofre Rojano y que ella cita al comienzo del libro. Callada está la tarde, cuando haciendo sin ti por los atardeceres de las espadañas. Bienvenida, Pilar. Es todo un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias por ser y por estar, amiga mía. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que cada uno decida escuchar este programa de la estantería. Muchísimas gracias, por supuesto, a mi querido amigo Tomás Sánchez por haberme invitado a participar en este magnífico programa que él dirige para que os hable de mi tercer poemario. El título de este último poemario es Callada está la tarde, que es un verso del poeta Onofre Rojano. Con este tercer poemario pues tengo que decir que he cambiado un poco con respecto a los 2 anteriores, Adamar y Poemas de Nazora y Azófar, porque en esos casos el título eran palabras un poco en desuso que yo pues intenté recuperar del olvido. Y en este caso pues se trata de un verso de Onofre, como ya digo, de un poema que se titula Del que espera la tarde, que es un poema largo y bellísimo. En realidad todo el libro es un homenaje a Onofre porque el poemario está dividido en varias partes: tiempo, lluvia, nubes, ausencia, silencio, sombra, pájaros y un epílogo de tan solo 2 poemas. Y cada una de estas partes pues también va precedida de algunos versos de este largo poema de Onofre, como decía, que se llama Del que espera la tarde. Todos los poemas van precedidos de una cita, y que es mi costumbre. Yo no sé poner títulos, me cuesta muchísimo poner títulos, pero siempre mis poemas van precedidos de una cita. Y en casi todos los casos, creo que son 3, en los que no ocurre así, pues la cita es una cita que habla de la tarde. Porque este poemario es un poemario dedicado a la tarde. Es un poemario en el que la tarde es el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué. Y bueno, la razón es obvia, ¿no? A mí el momento que más me gusta del día es la tarde. Me gusta muchísimo la luz de la tarde, en contraposición con la luz del amanecer, que la veo como descarada y chillona. A mí me gusta mucho más esa luz serena, tranquila, pausada, esa luz elegante, ¿no? Esa luz que cada vez va a menos de la tarde, ¿no? Esa luz que deja esos colores tan maravillosos en la ciudad, en los árboles, en las paredes, en los muros.
Y bueno, es un poemario que he tardado 5 años en escribir. Y por lo tanto, pues en este libro hay muchísimas cosas, ¿no? Por aquí, pues, a ver, en 5 años te pasan muchas cosas, pero es que además, pues, ha dado la casualidad que han sido años un poco extraños, ¿no? En este libro, pues, hay un cambio de casa, en este libro hay 2 operaciones, está la pandemia, está la muerte de mi padre. Y aunque a lo mejor no se lee muy claramente, porque no soy yo de las que me guste hablar tan claro de las cosas, nunca aparece la palabra confinamiento en este poemario. Pero claro que en él están reflejadas sus consecuencias, ¿no? La mella que en todos nosotros hice. Aunque he de confesar que yo escribí muy poco durante la pandemia. A todo el mundo le dio por escribir y a mí me dio más por leer, ¿no? que por escribir. Y bueno, me costó mucho decidirme a publicarlo. Este poemario, pues, empecé a escribirlo en enero de 2017 y lo terminé en noviembre de 2021. Y le puse fin porque podría haberme pasado toda la vida escribiendo poemas de la tarde, porque de hecho el poema que escribí después de haber dado fin a este poemario, pues también habla de la tarde, ¿no? De manera que he decidido que no debo hablar más de la tarde, que no debe aparecer la palabra tarde en mis poemas, ¿no? Porque ya es un poco repetitivo. Yo comprendo que no soy nada original, porque la tarde es un tema que han tratado, pues, yo creo que todos los poetas, ¿no? Porque en realidad todos los poetas hablamos de lo mismo, de la tarde, del amor, de la muerte, del paso del tiempo y entonces, como digo, pues no he sido absolutamente nada original. Pero yo creo que ya los poetas no somos originales cuando escribimos, ¿no? En cuanto a la temática de nuestros libros. La originalidad hay que buscarla en la manera de expresar todo aquello que escribimos. Y quizás este poemario, pues, represente o suponga un cambio, ¿no? Con respecto a mis 2 poemarios anteriores, sobre todo con respecto al primero, Adamar, que es un poemario en el que yo estaba obsesionadísima con el uso del lenguaje, con buscar imágenes muy rompedoras, imágenes originales, y el resultado pues fue ese poemario que bueno, hay gente que me dice que sí, que las imágenes son increíbles y estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que debía sosegarme un poco. En el segundo poemario, Poemas de Názora y Azófar, pues quizás me haya sosegado un poco, pero todavía seguía un tanto obsesionada con buscar esas imágenes. Y en este tercero, en Callada está la tarde, pues creo que por fin he encontrado esa calma que necesitaba. No renuncio a utilizar imágenes rompedoras porque si no hay imágenes rompedoras, pues la poesía no aporta nada, ¿no? Y la poesía no sería poesía porque la poesía es crear belleza con el lenguaje. Y para crear belleza con el lenguaje, pues hay que buscar fórmulas originales, ¿no? Y es lo que yo siempre intento. Yo creo que los poetas escribimos porque en realidad amamos el lenguaje, ¿no? Por lo menos en mi caso es ese, ¿no? A mí me encantan las palabras y si me gustan las palabras, pues es totalmente lógico, ¿no? Es irremediable que decida utilizarlas para crear aquello que tanto me apasiona, que es la poesía, ¿no? Quizás sea un poco pretencioso por mi parte, ¿no? Decir que soy poeta o decir que aporto algo, pero por lo menos lo intento, ¿no? Y siempre soy muy reticente a publicar porque tengo miedo de no aportar nada, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a escribir, todos tenemos derecho a expresarnos, pero quizás a la hora de publicar pues deberíamos de ser un poco más cautos, ¿no? Y por eso digo que me cuesta mucho publicar porque no es por miedo al ridículo, ¿no? Sí, por miedo al ridículo, pero no ante los demás, es por miedo al ridículo ante mí misma, ¿no? No me gustaría publicar algo que no mereciera la pena, que no fuera digno, ¿no? De ser leído por los demás. Y bueno, es un poemario, como decía, en el que la tarde lo es todo, porque es verdad que la tarde se puede asociar con la melancolía, ¿no? Y es cierto que yo soy una persona melancólica, pero
No me gusta asociar la melancolía con algo negativo, ¿no? Lo digo siempre, la melancolía es hermosa. La melancolía es echar de menos cosas que te han gustado. Por lo tanto, si tú recuerdas cosas con las que has sido feliz, no es un motivo de tristeza, ¿no? Porque las hayas perdido. Puede ser un motivo de alegría, ¿no? El volver a vivirlas a través del recuerdo. Es un poemario en el que, bueno, pues podemos suponer, ¿no? que estoy asomada a una ventana, que sí que es verdad, ¿no? Sobre todo cuando cambié de casa, ¿no? Siempre escribo con una ventana enfrente, desde la que veo el cielo, desde la que veo las nubes, desde la que veo la giralda, cuando no hay niebla. Y esa ventana pues me inspira mucho, ¿no? Porque por ella pues eso, veo las nubes, veo cómo cambia la luz, veo cómo se refleja esa luz en el ladrillo de los edificios que tengo enfrente, veo el vuelo de los pájaros, incluso veo las hojas, cuando hace mucho viento, las hojas de los árboles, ¿no? Que levanta el viento y que son pues otros pájaros. Y bueno, un poemario del que, bueno, pues ahora estoy contenta, ¿no? A pesar de que me costó mucho publicarlo, pero estoy contenta. Y bueno, desde aquí pues quiero volver a dar las gracias a la editorial Anantes, ¿no? Por ese magnífico trabajo que han hecho, por el cuidado que han puesto, ¿no? en esta edición y por esa maravillosa portada, ¿no? En la que, bueno, aparece una mujer. Es un cuadro de uno de mis pintores preferidos y es una mujer, una mujer preparando té. Nada mejor que preparar un té para beberlo en esa tarde callada. Una tarde callada con la que yo pues he intentado contar muchísimas cosas. Y bueno, creo que lo que podría hacer ya, ¿no? Tampoco quiero quitar mucho tiempo, pues sería leeros algunos poemas. Tampoco voy a leeros mucho, ¿no? Quizás con 3 sea suficiente, porque al ser un poemario que he tardado 5 años en escribir, como decía anteriormente, pues es un poemario muy largo, y que no es un poemario a los que estamos acostumbrados, no suelen ser más breves, porque claro, en realidad, ya lo decía antes, ¿no? Que este poemario podría no haber acabado nunca, porque puedo estar toda mi vida escribiéndole poemas a ese momento de la tarde que tanto me apasiona, ese momento en el que empiezas a notar el cansancio del día y en el que empiezas a temer el insomnio que me espera por la noche, ¿no? Pero no deja de ser ese maravilloso momento en el que la luz se va apagando, ese momento en el que damos la espalda al sol. No me gusta decir que el sol se oculta, el sol no se oculta, somos nosotros, el sol está quieto, es la tierra la que le da la espalda al sol. Pues a mí me gusta ese momento en el que le damos la espalda al sol y nos concentramos en nosotros mismos. Y la única luz que hay pues es la luz de nuestra razón, de nuestros sentimientos. Y pues es una luz muy parecida a la última luz de la tarde. Y bueno, pues como decía, voy a leer creo que 3 poemas del libro. El primer poema que voy a leer pertenece al capítulo Lluvia, titulado Lluvia, que va precedido de estos versos de Onofre. El día se ha ocultado veloz entre las ramas del aire y sus presagios, sigiloso ha vertido sus ánforas de lluvias y ha dejado la tarde en crisol transparente. Debo decir que me encanta la lluvia y bueno, una tarde de lluvia ya es pues la perfección total, ¿no? Me gustan mucho las tardes de lluvia, no para verlas dentro de casa a través de la ventana, sino también para estar fuera de casa y mojarme. Este poema lleva una cita de Andrés Sánchez Robaina y la lluvia y la tarde se han hundido en el tiempo. Nada más hermoso que perderme con pasos callados en una tarde de lluvia y aire breve, de azoteas plateadas y pájaros mojados, relicarios de vuelos y trinos. La lluvia es el molde de esta tarde y tiene pulso y destino. No tienes que contar los minutos y las gotas, los baraja la aguja insegura del tiempo quieto, indiferente, a espaldas de esta tarde, porque el tiempo gira y tiembla como la lluvia en los charcos. Es estrecha la luz esta tarde,
como torre de verticales secretos o la sombra errante de las nubes, como las piedras que en la noche se acicalan y escapan de las garras de la lluvia. Habré de cerrar los postigos de mi casa para evitar el naufragio de mis ojos, los golpes del viento y la destrucción de las palabras, ahora que el tiempo se hace blando. Nos quedaremos a solas, la lluvia, la tarde callada y yo. El segundo poema pertenece al capítulo titulado Nubes, que va precedido de estos versos de Onofre Lojano. La tarde sosegada y dichosa como cuando se inicia, tocada de nubes ruborosas y probables de festivos sucesos. Me gustan muchísimo las nubes. Me encanta verlas, ¿no?, a través de la ventana. Bueno, pues el poema que voy a leer lleva una cita de Joaquín Moreno Pedrosa, que dice: con las nubes la tarde se hace más solitaria. Se marchan las nubes a llover a otras tierras y me dejan su soledad para que sobreviva unas horas más esta tarde que se me oculta en los huesos, transeúnte de ida y vuelta. Porque algunas nubes se parecen a la tarde, algunas nubes son como la tarde, ciertas nubes se asoman al cielo y huyen como lobos solitarios. Otras nubes se instalan en la tarde, se aferran a mi pelo, se clavan en mi nostalgia y narran soledades mientras se desploman como náufragas. Es tiempo de renunciar a los picos de los pájaros, a la ropa tendida, a los secretos de esta tarde oscurecida y desmayada por el otoño. Tiene cabellera de nubes esta tarde, son nubes de tiempo y recuerdos, coraza de adioses, almohada del horizonte, para que el crepúsculo no les deshaga las bisagras y las convierta en mortajas de humo. Son tan probables, tan fáciles las nubes torcidas y lentas de tiempo y ecos, fuselaje de nácar que sobre nosotros navega. Y el tercer y último poema pertenece al capítulo Pájaros, que lleva estos versos de Onofre. Porque siempre la tarde nos destruye y aplasta como el pájaro ciego al borde de los cráteres, pero también la tarde nos dispone su sonrisa y sus brazos, y tal vez su serpiente enroscada en el sol con anillos brillantes. Mi poema lleva una cita de Lucía Sánchez Saornil que dice: tarde afilada como una guadaña en el campo de mi memoria. De entre mis anhelos ha brotado esta tarde que el hollín nubló, horizonte sordomudo de luz envenenada, luz astillada cuando termino de contar las plumas de los pájaros. Tiene la tarde una prestada claridad que perfora su cielo sin indicios, tarde despiadada que con su luz tostada comete rasguños que solo el aire puede curar en el asombro de sí misma. El afilado puñal de la tarde rasga el terciopelo del recuerdo y tengo hambre y fiebre en mitad del oscuro. Y oigo pisadas junto al jazmín y me siento cosecha que nadie recogerá bajo un cielo del revés, reflejado en el temblor de las ventanas. Pues nada, espero no haber sido muy pesada y sobre todo espero que estos poemas, estos versos, pues os hayan emocionado, ¿no? Aunque sea un solo verso, pues con eso me conformaría. Y nada, os vuelvo a dar las gracias por escucharme y de nuevo también le agradezco muchísimo a Tomás que haya contado conmigo una vez más. Muchísimas gracias. En el espacio de De la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos esta tarde refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos en el programa de hoy por unas cuantas palabras cargadas de una connotación claramente negativa. En primer lugar trataremos el término mequetrefe. Según Coromina vendría del portugués meco, hombre libertino y golfo, y trefo o trefego, astuto. La palabra portuguesa meco vendría del griego moikos, adúltero disoluto, a través del latín moecus, término con el mismo significado. La RAE por su parte menciona muhatrif, del árabe clásico con el significado de arrogante
como precedente también de esta palabra. En cuanto a cafre, el DRAE indica que la palabra derivaría del árabe kafir, pagano, a través del portugués kafer. Esta palabra se referiría a los habitantes de raza negra de la parte oriental del sur de África. Así pues, la cafrería es un nombre de origen árabe con el que los geógrafos de los siglos XVII y XVIII denominaban a la parte de África situada al sur del Ecuador, poblada por los infieles, es decir, por los no musulmanes. Seguidamente tratamos la curiosa palabra gaznápiro. Efectivamente parece un compuesto entre gaznate, aplicado al necio que comía de manera desmedida, al tragaldabas, más la palabra chápiro, que vendría del chaperon francés, lo que daría nuestro capirote, referido a aquella prenda que llevaban los doctores universitarios de manera ostentosa. A partir de ahí, la expresión tonto de capirote aplicado pues a las personas que hacen ostentación más que de su sabiduría, de su ignorancia. Por otra parte, tenemos un término muy curioso, muy usado por todos nosotros aún, que es garrulo. No garrulo, no sería el término correcto garrulo, sino más bien garrulo como palabra esdrújula. Pues esa palabra designaría al parlanchín o charlatán y procedería del adjetivo latino garrulus, precisamente parlanchín, que ya hayamos atestiguado en Virgilio en el siglo I a.C., y que aparece asociado otras veces al verbo ya garrire, como gorjear, trinar, parlotear, el croar de la rana también sería garrire, y que generaría en latín asimismo, latín tardío, el verbo garrulare, equivalente a decir tontería. Después contamos con el curioso adjetivo tétrico, que es un cultismo que vendría del latín tetricus, aplicado a algo demasiado sombrío o severo. Como este adjetivo además aparece a veces con la forma taetricus, se considera un posible derivado de taeter, taetra, taetrum, adjetivo de 3 terminaciones, con el significado de escalofriante, aplicado a algo que causa rechazo o disgusto. Se relacionaría también con el adjetivo tristis, que ha dado en español pues triste. Y ahora pues un verbo muy curioso, ¿no? Despendolarse, pues tiene un curioso origen etimológico debido a que muchas personas suelen relacionar este término con el vocablo pendón en relación a la persona de vida irregular y desordenada que va por ahí pues dando vuelta, ¿no? Sin embargo, en realidad no provendría de ahí, sino de una pieza fundamental para el perfecto funcionamiento de los relojes, la péndola. La péndola efectivamente es una varilla normalmente metálica que cuelga de los relojes de pared o sobremesa y que lleva una placa o adorno, normalmente circular, cuyas oscilaciones regulan el movimiento, haciendo que el reloj marche correctamente. De ahí que se conozca también este tipo de reloj como reloj de péndulo. Pero en algunas ocasiones está claro que esta péndola puede desajustarse, como todo mecanismo, o sea, se despendola, alterando así el ritmo del reloj y dando incorrectamente las horas, al adelantarse o bien a retrasarse, causando verdaderamente cierto caos, sobre todo cuando antiguamente este tipo de relojes se convirtieron en la única referencia que tenían algunas personas para saber qué momento exacto del día era. Y de ahí, pues bien, ese despendole del reloj, ¿no? Al estropearse dicha pieza, pues de ahí que diese origen al término despendolarse para referirse a lo que alguien hace fuera de los convencionalismos y formalidades sociales. Y para acabar, pues hay una expresión que por supuesto seguimos utilizando todavía, que es aquella que designa algo como de 3 al cuarto, ¿no? Y es que parece ser que entre los siglos XIV y XIX se acuñó una moneda de cobre española llamada el cuarto, cuyo valor era ínfimo y equivalía a 4 maravedís de vellón. Al igual que en la actualidad, por aquella época los comerciantes también ofrecían género a bajo coste o rebajado, siendo muy habitual poder adquirir en algunos mercados ambulantes 3 productos por tan solo un cuarto. Eso quería decir que aquello que se adquiría por un precio tan irrisorio era, por supuesto, de una bajísima calidad,
surgiendo rápidamente la expresión de 3 al cuarto para señalar y referirse a algo que tenía muy poco valor monetario. Ya después pasaría, pues, metafóricamente al aspecto, digamos, moral, a la catadura, al carácter moral de las personas. Las siguientes invitadas de esta tarde en la estantería son 2 profesoras de educación secundaria de un centro educativo señero en nuestra ciudad, situado en pleno casco histórico en el barrio de la Macarena, el Colegio Sagrada Familia de las Carmelitas de la calle Pozo. Una de ellas, Isabel López Blanco, es licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua Castellana y Latín. La otra, Teresa Guzmán Ruiz, es profesora de Educación Plástica y Visual y licenciada en Bellas Artes. Ambas son las autoras de Mis leyendas de Sevilla, Historia y leyenda sevillana contada a los niños, volumen 2, que con prólogo de Antonio Puente Mayor, conocido escritor, dramaturgo y docente sevillano, saldrá a la venta el jueves 9 de marzo, publicado por Alfar Ediciones. En 2019, la misma casa sacó a la luz el volumen primero de la obra, siendo todo un éxito editorial. Isabel López, autora del texto en sí, es una estudiosa de la historia de Sevilla y docente de amplia experiencia. A ella me une un vínculo especial, y es el hecho de haber tenido la fortuna de darle clase de latín hace unos años en el Colegio Julio César de nuestra ciudad. En cuanto a Teresa Guzmán, ilustradora reconocida, fue la autora del cartel de la cabalgata de los Reyes Magos 2023, organizada por el excelentísimo Ateneo de nuestra ciudad, y que fue presentado el pasado mes de noviembre en la sede social de la Fundación Caja Rural del Sur. Isabel y Teresa no podían faltar en la estantería para hablarnos de un libro que seguro será también un éxito, por su valiosa aportación a la literatura infantil, así como al conocimiento de la ciudad, ofreciéndonos un material didáctico esencial para la familia, el alumnado y los profesores. Amigas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida de verdad a la estantería. Saludos a todos los amigos y oyentes de la estantería de Radio Proverso. Somos Isa y Teresa, escritora e ilustradora de los libros Mis leyendas de Sevilla, y estamos muy contentas de poder anunciar que el 9 de marzo se publicará el segundo volumen de Mis leyendas de Sevilla. Hace algunos años pensamos que había un vacío editorial en las librerías hispalenses, puesto que aunque se han publicado libros sobre leyendas sevillanas, todos recordamos la obra Tradiciones y leyendas de José María de Mena. No así se habían publicado libros de esta tipología orientados a los niños. Y es precisamente esta orientación infantil el valor añadido que nosotras queríamos darle a esta publicación. Con la edición de estos libros, nosotras desarrollamos nuestra vocación docente, puesto que son libros educativos que pueden emplearse en cualquier colegio, y también desarrollamos nuestra vocación personal, la una como escritora y la otra como ilustradora, lo que nos llevó a estudiar a la una Filología Hispánica y a la otra Bellas Artes. Mis leyendas de Sevilla 1 y 2 están publicadas por Ediciones Alfar, que es una de las editoriales más antiguas y prestigiosas de Andalucía y apuesta por la difusión de la cultura andaluza. El prólogo está escrito por Antonio Puente Mayor, escritor con cerca de 30 obras publicadas, dramaturgo y finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012, por su obra Nazarenos de Caramelo. Es además columnista en medios escritos como El Correo de Andalucía y El Diario de Sevilla. Próximamente será pregonero de la Semana Santa de Triana. Isa, cuéntanos, ¿cómo están narradas estas leyendas? Pues Teresa y oyentes del programa, he querido acercar esas historias recogidas por la tradición oral, historias donde se funden la ficción y los hechos históricos a los cuentos, destacando sobre todo los hechos imaginarios que me proporcionaban los cuentos, y por ello estas leyendas no siempre van a ser fieles a los hechos históricos. De hecho,
como toda leyenda, al ser transmitida de boca en boca, se han ido modificando y mezclando con esas historias fantásticas que te permiten viajar en el tiempo. Se trata, pues, de jugar quizás un poco con la historia y con las historias. Y Teresa, ¿nos podrías decir cuál es la importancia de ilustrar un libro? Pues mira, como los cuentos nacen de la tradición oral y son recogidos por escritores en libros para que esas historias no se pierdan, también pensaron que esas historias escritas en papel tendrían un mayor atractivo si incluían en sus páginas algunos dibujos. Y efectivamente estos dibujos poseen un cometido didáctico que sirven para captar la atención del lector. Teresa, ¿y cuáles son los orígenes del gusto por ilustrar y decorar libros? Pues mira, los orígenes son tan antiguos como los de la escritura. De hecho, antes que escribir, el hombre dibujaba. El libro ilustrado más antiguo que se conserva hoy día es un papiro egipcio del año 2000 a.C. Mira, Isa, ¿y qué orden siguen estas historias de los volúmenes de nuestros libros? Teresa, en Sevilla se fusiona la leyenda y la historia desde su propia fundación hasta nuestros días. Por eso, a través de una selección de leyendas, los niños, jóvenes e incluso adultos pueden hacer un viaje en el tiempo. En el caso de Mis Leyendas de Sevilla 1, comenzando desde la fundación mitológica de la ciudad, acompañando a Hércules en el reto que le había planteado su primo, o vendiendo cerámica en el puestecillo de Santa Justa y Rufina, admirando a la presumida Torre del Oro o a la altiva Giralda, participando en la conquista y devociones del rey Fernando III, conociendo la historia del lema que nos dejó su hijo Alfonso, o los amores prohibidos de la viuda del rey santo, desvelando alguno de los secretillos que guardaba Pedro I, o indignándonos con el mujeriego rey, sorprendiéndonos con la historia que nos cuenta un hombre de piedra o la cabeza de la malograda Susona, admirando el rostro del Cristo de la Expiración de Triana, deleitándonos con el último concierto de Maese Pérez, el organista, dejándonos envolver por los espíritus de Don Juan y Doña Inés, o participando del ingenio de Fígaro, luchando por la libertad junto a Carmen la cigarrera y terminar presenciando el milagro de la miel. En el libro que hoy presentamos, Mis Leyendas de Sevilla 2, comenzaremos con los versos de Itimat. Jugaremos una partida de ajedrez con el embajador de Almotamí, leeremos el pergamino entregado por el rey a Sancho Ortiz de las Roelas, sabremos las respuestas ingeniosas que un lego dio al rey, participaremos en la elección de un juez, apreciaremos la lealtad de Leonor Dávalos, asistiremos al desgobierno de la ciudad, daremos la primera vuelta al mundo, lloraremos con el capitán Cepeda, recibiremos el regalo de una virgen en una servilleta, acompañaremos a Juan Ramírez Bustamante en su larguísima vida, Fray Benito pedirá a la Virgen un vestido para una novia, plantaremos el rosal de Miguel de Mañara, desvelaremos el misterio del fantasma francés, nos sentaremos en la venta de los gatos, coseremos un ajuar de reina, salvaremos a una mujer emparedada y jugaremos con los duendes y la tía Tomasa. Teresa, cada historia va acompañada por un dibujo tuyo. ¿Qué podemos encontrar en tus ilustraciones? Pues mira, los dibujos están pensados para acompañar cada una de las historias que tú has escrito, de manera que cada dibujo posee detalles específicos que el lector puede identificar al término de cada lectura. Por ejemplo, en la leyenda de la mujer emparedada está dibujada la parroquia de San Lorenzo, que es la protagonista indirecta de la historia. En definitiva, el uso de dibujos que acompañan un texto es una manera más para acercar al joven lector mediante estas ilustraciones a detalles, fachadas, símbolos que deben conocer de su ciudad en definitiva. Y, Isa, ¿cuál es la estructura que sigue cada una de estas leyendas? Pues, ¿quiénes podrían contarnos mejor todas estas historias? Aquellos que fueron protagonistas o partícipes de estos relatos. Es por esto que estas leyendas están narradas en primera persona,
contadas desde el punto de vista de estos personajes. Esto permite al lector conocer sus pensamientos, opiniones y sentimientos. En el caso del narrador, en primera persona o narrador interno, el narrador es un personaje dentro de la historia. Actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen. Como en el primer libro, en este segundo volumen, el narrador en ocasiones es el propio protagonista de la historia, como el Lego ingenioso, Pedro I, Leonor Dávalos, el funcionario al que nadie había contratado, el capitán Cepeda, el Matusalén sevillano, Miguel de Mañara, los duendes Narilargo y Cascarrabias y la tía Tomasa. Y otras veces se trata de alguien muy cercano a este protagonista y que conoce sus pensamientos y acciones, como el embajador de Amotamí, Sancho Ortiz de la Ruela, o el cronista Antonio Pigafetta, o el propio Fray Benito. O tal vez algún personaje secundario que simplemente es testigo de los hechos, como podría ser un fraile capuchino, el niño de la calle Duende, el tabernero de la venta de los gatos, el aya de la reina Merceditas o el albañil Esteban Pérez. Algunos de estos personajes son muy conocidos en la cultura popular sevillana, sin embargo, otros no tanto. Por lo que este libro, además de permitirnos acercarnos a los relatos de nuestra ciudad, nos da la oportunidad de que nuestros niños conozcan a esos hombres y mujeres que un día formaron parte de su historia y que en muchas ocasiones fueron decisivos en el desarrollo de las mismas. Al igual que en el libro anterior, cada leyenda tiene un punto de partida diferente, a veces incluso a manera de juego. Algunas comienzan con unos versos como Itimad o La venta de los gatos. En otras somos testigos de las palabras escritas en un pergamino secreto o en un gran cartel público en la puerta de la muralla. Contamos hasta 3 para iniciar la historia del Lego ingenioso. Pedro I nos pone a prueba para saber si podemos ser jueces. Frases que lo resumen todo, como tú fuiste el primero que me circundó. Siempre le estaré agradecida. Eres más viejo que Matusalén. Podremos recibir consejos de costura. Pon la tela entre los aros y así estará tensa para poder bordarla. Una enigmática onomatopeya nos abrirá la historia de la mujer emparedada. Tin, ton, tin, ton, tin, ton, tin, ton. Todas estas leyendas compartirán una fórmula de cierre para volver a la realidad y a un tiempo presente. Esta fórmula es la que ya empleé en el primer libro. Este cuento no es un cuento que como lo viví, te lo cuento. Teresa, este es un libro dedicado a niños y jóvenes. ¿Los cuentos siempre han estado vinculados al mundo infantil? Lewis Carroll, Charles Dickens, solo a partir del siglo XIX y en Inglaterra, en plena época victoriana, los cuentos se vinculan a la infancia, sobre todo con escritores como los que acabo de nombrar antes, Charles Dickens y su famoso Cuentos de Navidad y, por supuesto, con Lewis Carroll y su famosísimo personaje Alicia. Todos estos cuentos, por supuesto, tenían un valor moralizante y formativo de las costumbres victorianas de la época. ¿Y qué crees que, por tanto, que estos libros son solo para niños, Isa, o cómo es eso? Pues todas estas historias, mitos, leyendas, están esperando a ser leídas por los niños, por supuesto, y jóvenes, o también pueden ser narradas por los abuelos, padres, para que nuestros niños se entusiasmen desde pequeñitos con el pasado de nuestra ciudad. El relato hace que cobren vida estas historias, lo que no se cuenta llega un momento en que deja de existir. Estas leyendas son parte de nuestro patrimonio cultural. Los cuentos y las leyendas tienen además un interés educativo, despiertan la curiosidad, la imaginación y el juicio crítico en los niños. Los cuentos son una confluencia del oral y lo escrito, por tanto, son para ser leídos o para ser escuchados. Así que les animo a disfrutar de ese momento mágico que supone compartir en familia las historias y leyendas de Sevilla, una ciudad que en muchas ocasiones parece una ciudad encantada o de cuento. Isa, ¿te parece bien que leamos a nuestros oyentes alguna historia nuestra? ¿De acuerdo? ¿Te parece bien que leamos La elección de un juez? Muy buena elección. ¿Qué es eso que flota en el estanque? Muy fácil, unas naranjas.
¿Qué es eso que flota en el estanque? 6 naranjas, está claro. ¿Qué es eso que flota en el estanque? Unas naranjas que se habrán caído del árbol. No me explico cómo estos nobles pretenden un cargo tan importante como el de juez. Ni los Guzmanes, ni los Mendoza, ni los Tello, ni los Ponce de León han sido capaces de dar la respuesta correcta. A estos ignorantes el pueblo no les va a hacer caso. A veces no me obedecen ni a mí, que soy el rey Pedro I. Mandé limpiar los estanques de los jardines y mira cómo están, sucios y descuidados. ¿Qué es eso que flota en el estanque? Unas naranjas, evidentemente. Y dale con unas naranjas, y encima piensan que me burlo de ellos. Pero si no son capaces de ver más allá de sus narices... Mi paciencia se agotaba, así que mandé llamar al alcaide o gobernador del mercado. Era un hombre justo, que estaba acostumbrado a poner paz entre los vendedores cuando estos discutían. Señor Pineda, varios nobles quieren ocupar el puesto de juez y no sé a quién elegir. ¿Podéis ayudarme? Este cargo es muy importante. El pueblo tiene que respetarlo y obedecerlo. Reconozco que no es una tarea difícil porque ni al rey hacen caso. Mirad qué sucios me tienen los estanques. ¿Qué diríais que hay flotando en el agua? No lo sé, señor. Desde aquí no lo veo bien. Como esperaba, no se conformó con lo que creía ver. Se quitó el calzado y la ropa y se zambulló en el agua. 6 medias naranjas, señor. Si unimos las mitades, tenemos 3 naranjas. 3 naranjas. Yo mismo me había encargado aquella mañana de cortarlas y ponerlas en el agua para que parecieran 6. Ya sabemos que las apariencias engañan. El señor Pineda fue capaz de informarse, investigar y comprobar, y no opinar tan solo por lo que percibía a simple vista. Él era el único merecedor del cargo de juez, pues era el único que no había juzgado por las apariencias. Este cuento no es un cuento que como lo viví te lo cuento. Queremos también dar las gracias a nuestros oyentes y por supuesto a Radio Proverso. Decir también que somos tanto Isa como yo profesoras del Colegio Sagrada Familia de la calle Pozo en Sevilla, un colegio muy pequeñito del que estamos muy orgullosas de pertenecer y dar clases allí. Y ahora ella... Pues yo igual quería agradecer a Radio Proverso y al programa La Estantería por darnos la oportunidad de presentar nuestro libro Mis Leyendas de Sevilla 2, que podréis adquirir muy pronto a partir del 9 de marzo en toda la librería, también en Amazon. Y no olviden que este cuento no es un cuento, que como lo viví, te lo cuento. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de nuestro programa, vuelve a estar una semana más en la estantería. Su cuento de hoy, Los Derrotados, que subtitula Cuento Triste, es un original relato para niños y niñas de todas las edades. El protagonista, Luisito, acompaña a su madre a la ciudad por primera vez. Ella, mujer previsora, le advierte con insistencia que no deberá salirse del camino. Se trata de una historia que no os dejará indiferente, os lo aseguro. Los Derrotados, cuento triste, fue escrito en marzo del 19. Es un cuento para niños. Érase una vez que se era. Una habitación muy calentita en que se podía escuchar la siguiente conversación. Mira, Luisito, mañana vamos a ir a la ciudad. ¿Qué es la ciudad, mami? La ciudad es un sitio muy grande donde hay muchas casas y mucha gente. Ah, mami, como el pueblo de abajo. No, Luisito,
La ciudad es mucho más grande que el pueblo de abajo, con mucha más gente y con muchos coches que corren mucho. Luisito imaginó que la ciudad debía ser como muchos pueblos de abajo juntos y con mucha más gente y desconocida. ¿Para qué tenemos que ir a la ciudad, mami? Vamos a comprar paños y ovillos de lana. ¿No hay paños en el pueblo de abajo? Como los que estoy buscando, no, Luisito. Vamos a hacerle un gabán a tu padre y tiene que ser de paño bueno. Tú quieres que papasito esté bien abrigadito allá en las rocas, ¿verdad, Luisito? Sí, mami. ¿Y hace mucho frío en la ciudad, mami? ¿Qué cosas dices, Luisito? En la ciudad hace menos frío que aquí. Nosotros vivimos en la montaña y la ciudad está en el valle. ¿En el valle, mami? Sí, claro, Luisito, en el valle. Y el valle es más cálido que acá arriba. Entonces, mami, ¿para qué quieren paños tan calentitos en la ciudad? Vamos, Luisito, no hagas preguntas tontas. Venga, termina de tomarte el vaso de leche y vamos a dormir, que mañana tendremos que madrugar. Vale, mami. Pero como tú vas a comprar paños y ovillos y yo voy a estar solito, ¿nos podemos llevar con nosotros a Barrigoncito? Vale, cariño, puedes decirle a Barrigoncito que mañana se viene con nosotros. Barrigoncito era el juguete favorito de Luisito. Un botijo de goma azul decorado con puntos blancos y con una cabeza de dinosaurio en el lugar del pitorro. La boca de Barrigoncito no expulsaba fuego, no era un dragón, sino agua. A Luisito le gustaba beber el agua que brotaba del gaznate de Barrigoncito. La madre vio que el niño no estaba muy tranquilo con eso de ir a la ciudad y por ello le dijo: Luisito, no tengas miedo, aunque la ciudad sea grande y esté lejos. Tú tienes que agarrar a Barrigoncito con una mano y con la otra me agarras a mí. No me sueltes y, como siempre te digo, y este es nuestro secreto, no te salgas del camino que te vaya trazando, así que no te equivocarás. Y si no te equivocas, nada puede salir mal. Así fue como Luisito quedóse tranquilo y durmióse junto a su amiguito de plástico. A la mañana siguiente, la madre vio a Luisito que le decía al dinosaurio azul: no te sueltes de mi mano y no te salgas del camino. Ya te lo he dicho otras veces. ¿Me comprendes, Barrigoncito? Si haces lo que debes, no te equivocarás. Después de soltarle el cuello que tenía agarrado con fuerzas, Barrigoncito respondió como desinflándose: Psss. Después subieron a la carreta del vecino de una huerta cercana que tenía una enorme barriga y que los llevó con un viejo burdégano hasta el pueblo de abajo. Allí tomaron un autobús azul y verde que los llevó después de mucho, pero mucho rato, hasta la ciudad. Cuando llegaron, Luisito tenía cara de cansado. El viaje se le había hecho largo, largo. Después de las compras aún le esperaba el trayecto de vuelta. Estás muy callado, dijo la madre. Está muy lejos la ciudad, mami. Y es muy grande, ¿verdad, Barrigoncito? Psss, dijo el muñeco. Ahora, Luisito, no te sueltes de mi mano. Aún falta mucho para llegar al almacén, ¿vale? Sí, mami, que no te sueltes de la mano y que no me salga del camino. Ya lo sé, mami. ¿Y tú te has enterado? Psss, respondió Barrigoncito. Después de recorrer calles y calles, chocar con las piernas de centenas de personas que vestían de formas extrañísimas, sobre todo las mujeres, con unas faldas, unos sombreros y unos zapatos rarísimos, incomodísimos, pensaba Luisito. Después de no ver más que adoquines y adoquines en el suelo, llegaron los tres, una madre resuelta y capaz, pero impotente por saberse ignorada en ese espacio ajeno, un niño asombrado y cansado, pero confiado ciegamente en el poder de su mami, y un botijo de plástico sin voluntad, anuente con cualquiera que le preguntase lo que quisiese. Después de más de 2 horas de caminata y caminata, llegaron a una tienda a la que la madre había llamado el almacén. Esta mujer se agachó para situarse a la altura de Luisito, y le dijo muy seria: Mira, Luisito, voy a entrar un momento en el almacén para recoger el paño. Quiero que te estés quietecito aquí en la puerta. No te muevas, que yo no tardaré en regresar.
¿De acuerdo, cariño? Pero, mami, ¿te vas a ir muy lejos? Ya te he dicho que no, Luisito. Voy a entrar en el almacén y en un ratito estoy de vuelta, ¿vale? Vale, mami, pero ¿vas a tardar mucho, mami? Ya te he dicho que no, Luisito. En un ratito estoy de vuelta. Pero tú y Barrigoncito no os mováis de aquí, ¿vale? Vale, mami. ¿Vale, Barrigoncito? Psss. La madre entró en la tienda y Luisito se quedó con su muñeco en la puerta esperando a su mami. Pasaron unos minutos y Luisito se aburría. Hablaba con Barrigoncito, pero claro, Barrigoncito no era un compañero muy divertido. En la acera de enfrente había una tienda que tenía en el escaparate unos objetos rarísimos: plumas, bolígrafos, lápices de colores, sacapuntas, postales. Luisito no quería desobedecer a su mami cruzando la calle y saliéndose del camino, pero quizá fuese el aburrimiento, o la curiosidad, o la insensatez, o que Barrigoncito respondiese «Psss» cuando él le preguntase «¿Vamos?». Luisito y su dinosaurio cruzaron la calle y se pusieron a contemplar el escaparate. ¡Qué de cosas raras y qué bonitas! ¿Para qué servirían todos esos objetos? ¡Qué suerte tenían los niños de la ciudad! Luisito no sabía cuánto tiempo estuvo contemplando el escaparate de enfrente, pero entonces recordó que su mami le había hecho prometer que no se saldría del camino, así que volvió rápido a la puerta del almacén. Pero la puerta del almacén había desaparecido, ya no estaba allí. Luisito había recorrido el escaparate de la papelería de enfrente, y este escaparate estaba en una esquina. La acera que ahora tenía enfrente, Luisito, no era la acera de antes, era otra, y estaba más lejos, y por la calle pasaba mucha más gente. Luisito le preguntó a Barrigoncito: ¿cruzamos? Barrigoncito respondió: «Psss». Y ambos cruzaron la calle. El almacén había desaparecido. La ciudad parecía otra ahora que se sentía solo. ¿Y su madre? ¿Cuánto tiempo se había llevado mirando el escaparate? Pasados unos minutos, la madre de Luisito salió del almacén y al no ver a su hijo en la puerta, alzó la mirada con inteligencia y para la suerte de su hijo. Rápidamente divisó al pequeño llorando en la acera de la otra calle, junto a su bucarito de plástico azul. La madre no llegó a ver la cara de alegría de Luisito cuando su madre se dirigía hacia él, diciéndole: «¿No te tengo dicho que me hagas caso y no te salgas del camino? Venga, deja de llorar y vamos, que aún tenemos que volver a casa». Luisito dirigió una mirada de cariño a su madre y otra de reprobación a su muñeco. «¿No te tengo dicho que hagas siempre lo que debes? Así no te equivocarás. Vamos, Barrigoncito, que todavía nos queda mucho camino de vuelta». María Moliner, para decirlo del modo más corto, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de Uso del Español. Tiene 2 tomos de casi 3.000 páginas en total, que pesan 3 kilos, y viene a ser en consecuencia más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y a mi juicio, más de 2 veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria y el que ella consideraba su verdadero oficio, remendar calcetines. Uno de sus hijos, a quien le preguntaron hace poco cuántos hermanos tenía, contestó: 2 varones, 1 mujer y el diccionario. Hay que saber cómo fue escrita la obra para entender cuánta verdad implica esa respuesta.
Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro escrito de nuestro admirado Gabriel García Márquez. Se trata del fragmento de un artículo publicado en El País el 10 de febrero de 1981, donde el autor habla sobre la vida y obra de la gran María Moliner, la española que elaboró sola el Diccionario de Uso del Español, una obra minuciosa y a la vez eminentemente práctica de más de 45.000 entradas, donde se pretenden recoger todas las palabras de la cotidianidad del castellano más vivo, muchas de las cuales no aparecerán en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sirva de homenaje este texto asimismo, pues, a esa admirable mujer, nunca suficientemente reconocida. Bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa, María Juana Moliner Ruiz nació en Paniza, Zaragoza, un 30 de marzo de 1900, falleciendo en Madrid el 22 de enero de 1981. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya parecido de interés. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.